Imagine que pasea una tarde soleada y de repente ve descender del cielo objetos misteriosos, desde lluvia de sangre hasta una bola extraña. He aquí 15 cosas más escalofriantes que la gente ha reportado haber presenciado descender desde arriba. Número 15. Lluvia de sangre en España. En otoño de 2014, se produjo un suceso intrigante en Zamora, enclavada en el noroeste de España. Esta ciudad se convirtió en el escenario de un inusual espectáculo meteorológico conocido como lluvia de sangre. Durante este fenómeno, el agua de lluvia adoptó un llamativo tono rojo sangre, cautivando y desconcertando a los habitantes de Zamora. La manifestación más pronunciada de este peculiar suceso se produjo en las fuentes de la ciudad, donde el agua, típicamente clara, se transformó en un profundo tono carmesí. La causa inicial de esta notable transformación permaneció rodeada de misterio, lo que intensificó la sensación de sorpresa y curiosidad entre los habitantes de la ciudad. Sin embargo, investigaciones posteriores desvelaron el enigma. La decoloración roja se atribuyó a la presencia de algas microscópicas conocidas por producir un pigmento rojo en condiciones de estrés. Curiosamente, esta alga de agua dulce no era autóctona de la región de Zamora y no habitaba en las masas de agua cercanas. Los investigadores dedujeron que las algas debieron de recorrer una distancia considerable por el aire antes de precipitarse con la lluvia en las fuentes de la ciudad. A pesar de los meticulosos análisis de los patrones de viento y otros datos meteorológicos, los científicos fueron incapaces de señalar la fuente exacta de las algas. Esta incapacidad para determinar el origen añadió una capa adicional de misterio al cautivador fenómeno de la lluvia de sangre, dejando tanto a científicos como a residentes intrigados por el curioso viaje de las algas microscópicas a través de la extensión atmosférica. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El meteorito de Chelyabinsk. El 15 de febrero de 2013, el suceso del meteorito de Chelyabinsk tuvo un profundo impacto, tanto literal como figurado. Originado por un gran meteorito que entró en la atmósfera de la Tierra sobre el sur de la región de los Urales en Rusia, el visitante celeste, de aproximadamente 20 metros de diámetro y un peso de alrededor de 11.000 toneladas, explotó en un estallido aéreo sobre la provincia de Chelyabinsk a una altitud de alrededor de 30 kilómetros. La explosión produjo un destello brillante y una nube caliente de polvo y gas, junto con numerosos pequeños meteoritos fragmentados. Cabe destacar que el asteroide se acercó a la Tierra sin ser detectado debido a que su resplandor estaba cerca del Sol. La onda expansiva de la explosión causó daños generalizados, impactando en más de 7.200 edificios, rompiendo ventanas y provocando pérdidas asombrosas que ascendieron a $33 millones. El suceso también causó un gran número de heridos, 1.491 de los cuales necesitaron tratamiento médico. La mayoría de las lesiones fueron causadas por efectos indirectos, principalmente por cristales rotos impulsados por la onda expansiva. Minutos después del deslumbrante destello inicial, el meteorito de Chelyabinsk se convirtió en el objeto natural de mayor tamaño que entraba en la atmósfera terrestre desde el evento Tunguska de 1908. Con una masa inicial estimada de unas 12.000 a 13.000 toneladas y un diámetro de unos 20 metros, puso de relieve los peligros potenciales que plantean los objetos cercanos a la Tierra. Los científicos recuperaron 53 muestras de un agujero de casi 6 metros de ancho en el hielo del lago Chabarkal, que se cree que es el resultado del impacto de un único fragmento de meteorito. Este acontecimiento sirvió para recordar la naturaleza impredecible del espacio y la importancia de la vigilancia permanente en el seguimiento de los cuerpos celestes que se acercan a nuestro planeta. Número 13. El año de la langosta en 1874. El año de la langosta se convirtió en un marcador histórico de un desastre natural sin precedentes que barrió las vastas grandes llanuras de Estados Unidos y Canadá. Las langostas de las montañas rocosas, formando enjambres colosales que cubrían 2 millones de SQ, causaron una devastación generalizada, con daños valorados en millones de dólares,
Las nubes de langostas eran tan densas que ocultaban el sol hasta 6 horas, descendían sobre la tierra y devoraban todo lo que encontraban a su paso, incluidos cultivos, árboles, hojas, hierba, lana de oveja, arneses de caballo, pintura de carretas e incluso mangos de orcas. Los granjeros se enfrentaron a situaciones desesperadas, solo capaces de salvaguardar su agua potable en medio de la destrucción. Más allá de las pérdidas económicas, el suceso se cobró un peaje psicológico, infundiendo terror en los agricultores que habían cultivado diligentemente sus campos. A pesar de los intentos de controlar las langostas con ganado y hogueras, el ataque persistió. El recuento estimado de 120 billones a 12,5 trillones de langostas causó daños superiores a $200 millones. El año de la langosta es un duro recordatorio de la fuerza impredecible de la naturaleza y de la resistencia necesaria para superar tales desafíos. Número 12. El asteroide Tunguska. El acontecimiento del asteroide Tunguska, ocurrido en junio de 2019 cerca del río Podkamanaya-Tunguska, en la actual Krasnoyarsk, Rusia, es un incidente notable en la astronomía, provocado por la explosión de un asteroide pétreo, cuyo tamaño se estima entre 50 y 60 metros, dio lugar a un estallido en el aire. Notablemente, el asteroide se aproximó a una gran velocidad de aproximadamente 60.000 km por hora desde el este-sureste y detonó a una altitud que oscilaba entre 3 y 10 kilómetros, evitando el contacto directo con la superficie terrestre. Se trata del mayor impacto registrado en la historia de la Tierra. La explosión aplastó alrededor de 80 millones de árboles en un área de 830 kilómetros cuadrados. Aunque se cree que al menos 3 personas perdieron la vida, la onda expansiva fue tan intensa que derribó a personas y rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia. Las repercusiones se extendieron más allá de las inmediaciones, ya que estaciones sísmicas de toda Eurasia documentaron la explosión y se detectaron ondas en países tan distantes como Alemania, Dinamarca, Croacia y el Reino Unido. El suceso de Tunguska es un testimonio de las poderosas fuerzas de nuestro vecindario celeste y de las consecuencias de largo alcance de las colisiones cósmicas. Número 11. Explosión verde sobre el mar de Tasmania. En la noche del 18 de noviembre de 2020, un acontecimiento verdaderamente notable se desarrolló sobre el mar de Tasmania. Un asombroso meteoro verde surcó el cielo nocturno, iluminando la oscuridad con su intenso resplandor. Este espectáculo meteórico fue captado por el buque de investigación Investigator, operado por CSIRO, la Agencia Científica Nacional de Australia. El impresionante espectáculo se produjo a las 9:21 p.m. hora local de Tasmania, mientras el meteoro descendía desde las profundidades del espacio y se desintegraba gradualmente al entrar en la atmósfera terrestre. Fue un espectáculo visual sobrecogedor que dejó una impresión duradera en John Hooper, director de viaje del CSIRO, a bordo del investigador. Describió el tamaño y el brillo del meteoro como algo increíble. Este acontecimiento celeste fue esencialmente un fragmento de roca celeste que se embarcó en un viaje a través del cosmos. Al entrar en la atmósfera terrestre, se transformó en un meteoro, ofreciendo un descenso visualmente impactante y luminoso. Aunque las imágenes que documentaron este acontecimiento fueron captadas en blanco y negro, los espectadores informaron de que, a simple vista, el destello luminoso del meteoro emitía un vibrante tono verde, lo que añadía una capa extra de belleza a su viaje celeste. El meteoro verde sobre el mar de Tasmania es un vívido recordatorio de las impresionantes maravillas que de vez en cuando adornan nuestros cielos nocturnos. Número 10. Meteorito arco iris. En Costa Rica. La noche del 23 de abril de 190, los pueblos de Palmera y Aguasarcas, en Costa Rica, fueron testigos de un impresionante acontecimiento meteorítico. Bautizado Aguasarcas, este meteorito, adornado con vibrantes colores, descendió grácilmente del cielo, esparciendo fragmentos por el paisaje. Más allá de su espectáculo visual, el meteorito tenía una gran importancia científica. Derivado de un asteroide, el meteorito Aguasarcus se considera una reliquia de los inicios del sistema solar. Los científicos especularon sobre su composición, insinuando intrincados compuestos de carbono similares a los de un meteorito que explotó sobre Murchison, Australia, en 1969.
Es conocido por contener aminoácidos. Esta especulación alimentó el optimismo ante posibles descubrimientos de proteínas en el nuevo espécimen. Con una edad estimada de 4.560 millones de años, el meteorito de agua Sarcus procedía de un asteroide que descendió sobre San Carlos. A la hora local, una residente relató que una roca atravesó su techo, que resultó ser una roca caliente en el suelo. Tras un año de estudio, los investigadores identificaron la roca como una condrita carbonatada, que presentaba una alteración mínima en comparación con otros meteoritos presolares. Las condritas carbonatadas, ricas en carbono, albergan moléculas orgánicas complejas y aminoácidos, lo que proporciona información sobre la composición del sistema solar primitivo y posibles pistas sobre los orígenes de la vida en la Tierra. El meteorito de agua Sarcus es un emisario celeste que ofrece una visión del antiguo tapiz de nuestro vecindario cósmico. Número 9. Granizo gigante en Dakota del Sur. El 23 de julio de 2010, un fenómeno meteorológico de proporciones sin precedentes cautivó los cielos cercanos a Vivian, Dakota del Sur, dejando su huella en los anales de la historia del tiempo. El punto focal de este extraordinario acontecimiento fue una piedra de granizo asombrosamente colosal. Reconocida oficialmente como la más grande jamás registrada, esta gigantesca piedra de granizo presentaba unas dimensiones extraordinarias, con un diámetro de 8 pulgadas, una circunferencia de 18,5 pulgadas y un peso de aproximadamente 2 libras. La génesis del granizo tiene lugar en el tumultuoso entorno de las tormentas, donde potentes corrientes ascendentes elevan las gotas de lluvia a las gélidas regiones superiores de las nubes de tormenta, haciendo que cristalicen en hielo. En esta dinámica danza atmosférica, el granizo experimenta un proceso de crecimiento, impulsado tanto hacia arriba como hacia abajo por las fuertes corrientes de viento dentro de la nube. Estrato a estrato, se acumulan capas adicionales de hielo, que culminan en la creación de formidables piedras de granizo. Cuando estas canicas heladas alcanzan una masa crítica, superando la capacidad de las corrientes de aire ascendentes para sostenerlas, descienden a la superficie terrestre. La formación de granizos de proporciones tan extraordinarias requiere unas condiciones meteorológicas específicas. Es imprescindible que las corrientes ascendentes sean muy fuertes para mantener el granizo en el aire dentro de la nube, lo que permite su crecimiento prolongado. Además, la nube debe albergar un volumen sustancial de agua sobreenfriada, agua que permanece líquida a pesar de las temperaturas bajo cero, proporcionando el material de construcción esencial para el notable crecimiento del granizo. Número 8. Basura espacial en Arabia Saudí. El 20 de enero de 2001, un incidente imprevisto en Arabia Saudí puso de manifiesto los riesgos inherentes a la exploración espacial y al despliegue de satélites. El suceso se desencadenó cuando la tercera etapa de un cohete Delta II, denominada de asistencia a la carga útil, módulo Delta, experimentó una reentrada incontrolada en la atmósfera terrestre sobre Oriente Medio. El giro inesperado se produjo cuando la carcasa de titanio del motor del PAMD, que pesaba unos 70 kilos, aterrizó inesperadamente en Arabia Saudí, a unos 80 kilómetros de la capital, Riad. El Delta II, un vehículo de lanzamiento diseñado principalmente para transportar cargas útiles de tamaño medio al espacio, utiliza el PAMD como motor de cohete sólido para propulsar cargas útiles desde la órbita terrestre baja a órbitas más altas. Tras su misión, el PAMD quedó en órbita alrededor de la Tierra hasta que finalmente volvió a entrar en la atmósfera. Este incidente llamó la atención por varias razones. Es un fenómeno poco frecuente que grandes piezas de basura espacial resistan la reentrada, ya que la mayoría de los objetos suelen quemarse debido al intenso calor que se genera durante este proceso. Sin embargo, antes de llegar a la superficie terrestre, la carcasa de titanio del motor del PAMD mostró una notable resistencia al calor, alcanzando con éxito el suelo. Por si fuera poco, la carcasa aterrizó en una zona poblada, aunque relativamente remota, lo que pone de relieve los peligros potenciales asociados a la basura espacial. Aunque se realizan esfuerzos significativos para controlar la reentrada de los desechos espaciales y garantizar que aterricen en zonas deshabitadas como el océano, este incidente puso de relieve los desafíos inherentes a garantizar la eliminación segura de los objetos espaciales, reconociendo que la prevención completa de tales eventos puede no ser siempre posible.
Número 7. Prototipo de SpaceX. En 2021, se produjo un incidente trascendental en el que se vio implicado SpaceX, uno de sus prototipos de nave estelar, reconocido como SN-9. Embarcada en un vuelo de prueba, la nave espacial no tripulada ascendió a una altitud de 10 kilómetros sobre la costa del Golfo de Texas. Impulsada hacia el cielo por sus 3 motores Raptor que quemaban metano, la SN-9 siguió una secuencia programada en la que estos motores debían apagarse secuencialmente al alcanzar la altitud objetivo. En el cenit de su ascenso, la nave adoptó una posición horizontal, iniciando su descenso en una maniobra de belly flop controlada por grandes flaps en ambos extremos del vehículo. Esta simulación de descenso refleja la forma en que las futuras naves estelares operativas volverán a entrar en la atmósfera terrestre desde la órbita, presentando una superficie sustancial para reducir la velocidad. En el plan de descenso, se preveía que el vehículo pasara a una configuración de cola hacia abajo justo antes de llegar al suelo, encendiendo de nuevo 2 motores Raptor para ralentizar su descenso a un ritmo de paseo. Sin embargo, al aterrizar, se hizo evidente que el SN-9 solo consiguió encender con éxito un motor, lo que provocó que el vehículo quedara envuelto en llamas al colisionar con la plataforma de hormigón. Número 6. El meteorito Hodges, en Alabama. El 30 de noviembre de 1954, se produjo un extraordinario incidente en el Silicio de Alabama, en el que se vio involucrada Elizabeth Fowler Hodges. Mientras descansaba en su sofá, un meteorito de aproximadamente 9 libras de peso se estrelló contra su techo. El meteorito, del tamaño aproximado de una pelota de softball y que pesaba unos 2,5 kilos, rebotó en una radio antes de golpear a Hodges en la parte superior del muslo y en la mano, provocándole un importante hematoma. Conocido oficialmente como meteorito Sylacauga, pero comúnmente como meteorito Hodges, cayó a las 12:46 hora local. Al atravesar la atmósfera, el meteorito creó una bola de fuego visible desde 3 estados norteamericanos. A pesar de ser las primeras horas de la tarde, los testigos informaron haber oído explosiones o fuertes estampidos indicativos de una explosión aérea. El meteorito Sylacauga es una condrita que contiene más hierro y níquel que otros especímenes y se calcula que tiene más de 4.500 millones de años. Al descender hacia el suelo, un meteorito más grande se partió en 2 trozos. Uno golpeó a Hodges y el otro cayó a unos kilómetros de distancia. El segundo meteorito forma parte ahora de las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural de Sylacauga. Número 5. Iguanas en Florida. En los meses de invierno en Florida se produce un fenómeno peculiar conocido como caída de iguanas, en el que estos reptiles a veces caen en picado desde el cielo. Este acontecimiento inusual se debe a la incapacidad de las iguanas para regular su temperatura corporal en climas fríos. Como criaturas de sangre fría, las iguanas dependen de su entorno para controlar su temperatura corporal. Cuando bajan las temperaturas, las iguanas entran en un estado de letargo, ralentizándose o quedándose inmóviles. Si están encaramadas en lugares altos, como árboles, pueden perder el control y caer al suelo. La frecuencia de este fenómeno en Florida ha dado lugar al término caída aislada de iguanas, lo que ha llevado a los meteorólogos locales a emitir alertas aconsejando a los residentes que tengan cuidado con estos reptiles que caen en picado desde lo alto. Las singulares condiciones meteorológicas del sur de Florida crean un escenario ideal para que las iguanas caigan del cielo. Aunque presenciar la caída de un lagarto de 20 pulgadas de largo hacia el suelo puede ser bastante sorprendente, la sorpresa no acaba ahí. Aunque las iguanas puedan parecer sin vida, no están muertas. Están temporalmente aturdidas por el frío. Al subir la temperatura, recuperan la movilidad y se alejan corriendo. Sin embargo, las iguanas que caen no solo son un espectáculo sorprendente, sino también un peligro potencial. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida advierte de que estas iguanas pueden recuperarse más rápidamente de lo esperado y ponerse a la defensiva. Pueden utilizar sus largas colas y afilados dientes o garras para defenderse, lo que supone un peligro potencial. Número 4. Lluvia gelatinosa en el estado de Washington. Durante el verano de 1954, los habitantes de Oakville, una pequeña ciudad del estado de Washington, fueron testigos de un suceso sin precedentes y desconcertante.
En lugar de las típicas precipitaciones, el cielo liberó manchas de una sustancia gelatinosa y transparente que cubrió edificios, vehículos y el suelo. Este peculiar fenómeno, bautizado como las manchas de Oakville, comenzó el 794 de agosto, cuando la sustancia gelatinosa empezó a descender del cielo. Cubrió un área de 32 kilómetros cuadrados, lloviendo sobre Oakville 6 veces en un lapso de 3 semanas. Estas manchas diferían significativamente de las gotas de lluvia ordinarias. Eran gelatinosas, transparentes y pegajosas. Una de las primeras personas que se encontró con las manchas de Oakville fue el agente de policía David Lacey. Mientras conducía con un amigo, se percató de la inusual lluvia. La situación, que al principio no tenía importancia, dio un giro extraño cuando Lacey intentó limpiar el parabrisas con el limpiaparabrisas y se encontró con que las manchas formaban manchas en lugar de proporcionar una visión clara. La singularidad de las manchas fue más allá de su apariencia, ya que se relacionaron con una serie de problemas de salud entre los residentes de Oakville. Muchas personas declararon experimentar síntomas como fatiga, náuseas, infecciones respiratorias y estados gripales. Como se descubrió que las manchas gelatinosas contenían bacterias, surgió la posibilidad de que fueran responsables de estas misteriosas enfermedades. Sin embargo, persiste el debate sobre si las bacterias eran realmente dañinas como para provocar tales síntomas. Número 3. Peces en el Reino Unido. La localidad costera de Great Yarmouth, en el Reino Unido, ha sido testigo de un peculiar fenómeno meteorológico que ha confundido y cautivado a la vez a sus habitantes. Se trata de peces que caen del cielo. Como su nombre indica, se trata de peces reales que descienden del cielo. La creencia predominante es que este fenómeno está relacionado con la formación de trombas de agua, que surgen cuando el aire frío del Mar del Norte se encuentra con aire más cálido sobre la Tierra. Estas formaciones parecidas a tornados tienen la capacidad de elevar a los peces y otras especies marinas desde el agua hasta las nubes de tormenta. Cuando estas nubes liberan la lluvia, los peces arrastrados por las nubes caen al suelo junto con la precipitación. Un incidente especialmente memorable de peces caídos del cielo ocurrió en 2002, cuando Great Yarmouth experimentó un diluvio de diminutos peces plateados. Aunque todos los peces habían fallecido, se mantenían notablemente frescos. El espectáculo de los peces lloviendo del cielo dejó una impresión duradera en los residentes de Great Yarmouth, mostrando las intrigantes y a veces desconcertantes maravillas de la naturaleza. Número 2. Ranas en Siberia. En 2005, la ciudad serbia de Otsachi vivió un acontecimiento extraordinario que dejó a sus habitantes con la boca abierta. Miles de ranas, normalmente confinadas en estanques y humedales, fueron observadas descendiendo del cielo. Este hecho insólito, a menudo denominado reinado de los animales, es un acontecimiento raro, pero no del todo inexplicable en el ámbito de la ciencia. Estos fenómenos suelen producirse cuando condiciones meteorológicas extremas, como trombas de agua o fuertes vientos, consiguen elevar a la atmósfera criaturas ligeras, como las ranas. Una vez en el aire, estas criaturas pueden ser transportadas a distancias considerables, y cuando la presión atmosférica baja, descienden de nuevo al suelo, a menudo coincidiendo con un chubasco. El incidente de Osachi fue asombroso por varias razones. En primer lugar, el espectáculo de las ranas cayendo del cielo, especialmente en grandes cantidades, es poco común. La magnitud del suceso dejó atónitos a los habitantes de la ciudad. En segundo lugar, el hecho de que estas ranas fueran sacadas de sus hábitats naturales y depositadas sobre un pueblo a varios kilómetros de distancia. Para mayor incredulidad, estas criaturas acuáticas se encontraron inexplicablemente transportadas a un lugar totalmente distinto. Por último, el impacto visual de miles de ranas lloviendo sobre una ciudad. Es un espectáculo inolvidable que quedaría grabado en la memoria de quienes presenciaron el extraordinario acontecimiento. Los habitantes de Otsachi no salían de su asombro, mientras observaban este suceso sin precedentes desarrollarse ante sus ojos. Número 1. Una bola extraña golpea y daña un coche. A menudo hablamos del poder de un amuleto de la buena suerte, pero solo un puñado de personas pueden afirmar haberlo presenciado en acción. Tal fue el caso de un hombre afortunado en Milwaukee, que escapó por poco de un extraño incidente, en el que un peculiar objeto cayó del cielo
destrozando su furgoneta. El propietario del vehículo, Michael Robinson, se consideró afortunado ya que no se encontraba dentro del coche cuando descendió este extraño objeto. Al describir el incidente, Robinson mencionó que el objeto era considerable, parecido a una parrilla de barbacoa en la nieve, pero que emitía un olor parecido al del gasóleo. El objeto, de tamaño y peso considerables, dejó destrozada la capota de la furgoneta tras el impacto. Las autoridades, incluida la policía, retiraron rápidamente el misterioso objeto del lugar. A pesar de las investigaciones, la Administración Federal de Aviación, FAA, se mantuvo hermética sobre el incidente. Robinson proporcionó más detalles, explicando que el objeto tenía una apariencia cónica con un interior hueco y una parte superior pesada. Su vecina, que presenció el suceso, le informó de que había oído un fuerte golpe mientras miraba por la ventana. Dado el peso del objeto y la magnitud de los daños sufridos por el coche, la explicación más plausible es que cayera del cielo. Afortunadamente, aunque el coche sufrió daños, no hubo heridos y todos los implicados resultaron ilesos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.